Viernes 31 de enero, para estudiar y meditar. En el contexto del pecado del becerro de oro, Elena G. de White escribió: los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia contra los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. Era necesario castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. Al hacer justicia en los culpables, Moisés, como instrumento de Dios, debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el crimen cometido. Como en lo sucesivo, los israelitas debían condenar la idolatría de las tribus vecinas. Sus enemigos podrían acusarlos de que, teniendo como Dios a Jehová, habían hecho un becerro y lo habían adorado en Horeb. Cuando así ocurriera, aunque obligado a reconocer la verdad vergonzosa, Israel podría señalar la terrible suerte que corrieron los transgresores como evidencia de que su pecado no había sido aprobado ni disculpado. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos, había que castigar a los pocos. Y un paréntesis: los pocos fueron aquellos que no se quisieron arrepentir y que con mano alzada querían seguir viviendo para seguir pecando. Cierro el paréntesis. Este texto, la lección lo ha extraído de Patriarcas y Profetas, página 294 y 295. Preguntas para dialogar. ¿Por qué crees que tantas personas tienen dificultades con el concepto de la ira divina? ¿Qué te ayuda a entender este concepto? ¿Qué problemas surgen siempre que las personas procuran vengarse, pero nunca ocurren cuando la venganza es dejada en manos de Dios? ¿De qué manera el juicio de Dios contra Israel, después de la rebelión del becerro de oro, fue también un ejemplo de misericordia divina? ¿Qué otros ejemplos bíblicos muestran que incluso el juicio de Dios es un acto de amor? Aunque entendemos que Dios se indigna justamente contra el mal y juzga con perfecta justicia, ¿qué importancia tiene que nos abstengamos de condenar a los demás? Discute esto particularmente a la luz de 1 Corintios 4:5. Muchas personas luchan con el concepto de la ira divina porque tienden a asociarlo con la ira humana, que a menudo es impulsiva, egoísta y descontrolada. Hacer esta asociación distorsiona la percepción de Dios, quien es santo y justo. Además, vivimos en una cultura que a menudo evita cualquier noción de juicio, enfatizando solo el amor y la gracia. Sin embargo, el amor de Dios no puede ser separado de su justicia. La ira divina no es un capricho ni una emoción descontrolada. Es una respuesta justa al mal que destruye a la creación de Dios. Entender la ira divina como una expresión de su amor nos ayuda a reconciliar este concepto. Dios se enfada porque ama profundamente y no tolera el pecado que daña a sus criaturas. Pasajes como Romanos 5, 8 al 9 muestran que, aunque éramos pecadores y objetos de su ira, Cristo murió por nosotros, revelando su deseo de reconciliarnos en lugar de condenarnos. ¿Qué problemas surgen siempre que las personas procuran vengarse, pero que nunca ocurren cuando la venganza es dejada en manos de Dios? Cuando nosotros procuramos vengarnos, solemos actuar movidos por el orgullo, la amargura o la injusticia percibida, lo que a menudo intensifica el conflicto y genera más daño. La venganza humana rara vez es proporcional o justa y puede llevar a un ciclo interminable de venganza. Además, buscar venganza desvía nuestra confianza en Dios, quien es el único capaz de juzgar con perfecta justicia y conocimiento. Dejar la venganza en manos de Dios
asegura que el juicio sea imparcial, justo y redentor. Dios nunca actúa con egoísmo ni injusticia. Él no solo castiga el mal, sino que también ofrece oportunidades de arrepentimiento, como lo demuestra el ejemplo de Nínive en Jonás 3:10. El juicio de Dios contra Israel, después del becerro de oro, fue un acto de misericordia porque, aunque muchos murieron por su rebelión delante de Dios, Dios perdonó a la nación en su conjunto gracias a la intercesión de Moisés. Este juicio sirvió para purificar al pueblo y preservar su relación con Dios, evitando una destrucción total. Otros ejemplos del juicio divino incluyen el diluvio. Aunque fue un juicio severo, preservó a Noé y a su familia para un nuevo comienzo. En Jonás capítulo 3, aunque se proclamó juicio contra Nínive, Dios lo retuvo cuando la ciudad se arrepintió. También está el juicio de la disciplina de David. Aunque su pecado tuvo consecuencias, Dios lo restauró y cumplió su pacto con él. Abstenernos de condenar a los demás es importante porque solo Dios tiene el conocimiento perfecto para juzgar las intenciones y los corazones. 1 Corintios 4:5. Al juzgar prematuramente, corremos el riesgo de malinterpretar las motivaciones y actuar injustamente, dañando relaciones y obstaculizando el crecimiento espiritual de otros. Además, condenar a los demás contradice nuestra propia necesidad de gracia. Jesús nos llama a extender la misma misericordia que hemos recibido. Mateo 7:1-2. Al dejar el juicio en manos de Dios, mostramos humildad, confianza en su justicia y reflejamos su carácter amoroso. Comentario de la lección para el día viernes, para estudiar y meditar. En Éxodo 32 se relata el trágico episodio del becerro de oro. Mientras Moisés permanecía en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, el pueblo de Israel, impaciente por su prolongada ausencia, convenció a Aarón de fabricar un ídolo para adorarlo. Este acto representó una flagrante violación del pacto que acababan de establecer con Dios en el Sinaí. Al descender del monte, Moisés, indignado, rompió las tablas de la ley, simbolizando la ruptura del pacto. En respuesta, Dios juzgó severamente el pecado del pueblo, pero también ofreció misericordia a quienes estuvieran dispuestos a arrepentirse. El verbo hebreo shahat, utilizado en Éxodo 32:7, significa corromperse o actuar de manera perversa. Esto remarca que el pecado del pueblo no fue solo de idolatría, sino una traición deliberada contra Dios. Aarón, al moldear el becerro, utilizó oro destinado para el tabernáculo, lo que agravó el pecado al desviar recursos consagrados a Dios. En Éxodo 32:26-28, Moisés llamó al arrepentimiento: quien esté de parte de Jehová, únase a mí. Solo los levitas respondieron, y se les ordenó ejecutar justicia sobre aquellos que persistían en la idolatría. Este juicio no fue impulsado por ira descontrolada, sino por la necesidad de erradicar el mal de la comunidad, asegurando la santidad del pacto. La historia del becerro de oro refleja cómo Dios responde ante la rebelión marcada por terquedad, por una actitud que no se arrepiente. Dios es santo y no puede tolerar el pecado, pero también es misericordioso y siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento. Este equilibrio se observa en la intercesión de Moisés, donde se enfatiza el amor de Dios por su pueblo, incluso cuando están en rebelión. La acción de Moisés también apunta a la función mediadora de Cristo, quien intercede por la humanidad. Mientras que Moisés ofreció su vida por Israel, Cristo fue el sacrificio perfecto que reconcilió al mundo con Dios, que hizo que la justicia y la misericordia se besaran. Romanos 3:25-26. De manera que la actitud de Moisés al pedir misericordia para el pueblo no es más que un pequeño eco de la gloria de Cristo que se reflejaba en Moisés. Siempre que tú y yo manifestamos indignación contra el pecado, estamos reflejando una luz semejante a la indignación de Dios contra el pecado.
pequeña, claro, comparada con la gran luz de Dios, pero también siempre que manifestamos compasión, perdón y misericordia, estamos reflejando un poco de la luz de Cristo que brilla en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Número 1, reconocer la gravedad del pecado. El episodio del becerro de oro nos recuerda que el pecado tiene consecuencias y que la idolatría puede adoptar muchas formas en nuestra vida moderna, como el materialismo o la autocomplacencia. Número 2, valorar la intercesión divina. Así como Moisés intercedió por Israel, Cristo intercede por nosotros. Debemos responder a su amor viviendo en obediencia y gratitud, y también intercediendo por aquellos que necesitan oración, que necesitan intercesión, incluso por aquellos que nos hacen el mal. Número 3. Aceptar la disciplina de Dios. Aunque el juicio puede parecer severo, es una expresión de su amor para protegernos y alejarnos del camino destructivo del pecado. La historia del becerro de oro demuestra que Dios no toma a la ligera la idolatría y la desobediencia, pero tampoco abandona a su pueblo en sus caídas. Su justicia asegura que el pecado sea confrontado, mientras que su misericordia extiende esperanza a quienes se arrepienten. Para nosotros, creyentes contemporáneos, esta historia nos llama a reconocer nuestra propia idolatría, a arrepentirnos y comprometernos con un Dios que, en su amor, siempre busca nuestra restauración y nuestra salvación. La disciplina divina, aunque difícil, es un testimonio de su amor que desea salvarnos a toda costa, pero que no nos va a obligar a ser salvos, sino que respetará nuestra decisión final. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios 1:4. Los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros. Los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones, no perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios, quien hace la oscuridad así como la luz y nos castiga para nuestro bien. Es egoísta dedicar nuestro precioso tiempo a lamentar nuestras frustradas esperanzas. Deberíamos ser animosos, aunque fuera únicamente por el beneficio de aquellos que dependen más o menos de nosotros para su felicidad. Dejemos que la nube que nos ensombrece cruce, mientras esperamos pacientemente hasta que el limpio cielo azul aparezca otra vez, y la bendita luz del sol sea revelada. Olvidemos todos el yo tanto como sea posible, cultivemos la jovialidad, busquemos alegrar las vidas de otros y entonces tendremos menos deseos de lamentar nuestra propia suerte. El afligido puede reanimarse, el desalentado puede tomar esperanza, pues en Jesús tienen un amigo que simpatiza. Podemos volcar en sus compasivos oídos todas nuestras pruebas y dolores. Cuando nos reunimos no sea para hablar de tinieblas e incredulidad, para repasar los capítulos sombríos de la experiencia de nuestra vida. Hablemos del amor de Dios que se nos ha manifestado, que se advierte en la naturaleza, en el firmamento y en todas las sabias disposiciones de la providencia. Busquemos los rayos de la luz del sol que ha iluminado nuestro sendero y detengámonos sobre su recuerdo con corazones agradecidos. Espaciémonos en el incomparable amor de Cristo, pues en Él tenemos un constante tema de regocijo. En Él no hay tinieblas. Él es la luz de la vida, señalado entre 10.000, y todo el codiciable. En los lugares celestiales, 23 de septiembre. Dulzura a través de la aflicción, página 275. Oremos para terminar. Dios de Abraham, Dios de Isaac,
Dios de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, cuán grande es tu misericordia. Toda la tierra está llena de tu gloria, porque en cada uno de nosotros se ve cuán tolerante y cuán paciente eres. Hemos pecado de muchas maneras, nos hemos alejado de ti una y otra vez, y todavía sostienes tu misericordia para con nosotros. Nos permites sembrar y cosechar, pero para que despertemos y te busquemos. Señor, no queremos ofenderte más, no queremos herir más tu corazón. Aún así somos conscientes de que seguramente lo vamos a hacer. Te pedimos perdón y te pedimos un nuevo corazón, nuevos sentimientos, nuevas motivaciones, nuevas fuerzas para vencer el pecado y vivir en santidad. Por tu gracia, oramos también por cada persona que habita este mundo. Hay mucha tentación, hay mucha invitación a vivir en rebelión contra ti, pero tu Espíritu Santo es maravilloso y poderoso. Oramos por cada ser que habita este mundo, para que seamos todos atraídos a ti con lazos de amor, y que todos podamos mirar al cielo y decidir por Cristo. Esa es nuestra oración. Aunque sabemos que siempre la mayoría rechaza tu invitación, seguimos orando por tu gracia, por la salvación del mundo entero, por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. En tu mano ponemos nuestra vida y te suplicamos que nos ayudes a vivir para gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, los invito a darle me gusta a este video, a compartirlo con otras personas, a dejar vuestros amables comentarios y a que se suscriban a nuestro canal Testificando de mi Fe. Recuerden que ustedes son muy amados y muy amadas por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.